Luis Lucero, secretario general de UDAP, docente, va a participar el 13 de abril de las elecciones en el gremio de UDAP de renovación de autoridades, va por la reelección en su segundo mandato. La Junta Electoral oficializó la lista celeste Sentir Docente con 385 avales para participar del acto eleccionario. Habían otras listas, la lista opositora Verde, Integración Docente, que no fue oficializada y no podrá competir en este comicio previsto para el 13 de abril. Bienvenido, Luis. Buen día, Luis. Hola, buen día para ustedes, buen día para la teleaudiencia. ¿Cómo está? Bien. ¿Está tranquilo? Tranquilo. Tranquilo porque nuestra gestión en 4 años, más allá de los avatares de nuestra organización, nuestra institución, que no son menores, lógicamente, en la tarea gremial hay un recupero importante que se ha hecho, que se ve opacada, que seguramente se ve disminuida por los efectos económicos de una política nacional que viene golpeada desde hace unos cuantos años. Es verdad. Yo creo que en los últimos 10 años ha sido dura, muy dura para los trabajadores, muy dura para quien emprende, para la inversión, para las pequeñas, grandes empresas. En realidad no todos les ha ido mal. Eso también es claro decir. Yo creo que la distribución de la riqueza está de una manera desprolija, ¿no? Es decir, las distribuciones no son las más justas. Sí, no estamos en un país equitativo, es cierto eso. Eso lógicamente se ve, cuando tenemos una inflación que es, y que tiene autores intelectuales de todo esto. Es decir, ¿por qué la inflación, si no podemos bajarla, a un dígito? Bueno, eso sería, no sé, qué sé yo, bajarla en un porcentaje importante ya sería estar tranquilo, estar un poco más cómodo. Entonces, por mejor que sea tu trabajo dentro del ámbito de la negociación colectiva, porque es ahí donde nosotros trabajamos, lógicamente que, sería diferente, podrían verse los logros, podría verse el trabajo serio que se hace, ¿no? Es decir, pensando en el salario, pensando en el recibo de sueldo, pensando en todo aquello que hemos emprendido todos estos últimos años, por el lado de los jubilados, que venían muy rezagados, en el trabajo salarial, pero también dentro de lo que es el trabajo salarial, la recomposición del salario, la limpieza del recibo de sueldo, y obviamente apuntando, más allá de lo que significa nación y los acuerdos paritarios, la provincia y los acuerdos paritarios, buscar elementos que nos hagan, nos vayan fortaleciendo como tal, ¿no? Es decir, es inminente y de aplicación, a corto plazo ya prácticamente, el tema del impuesto a las ganancias, y que ya tuvo el visto bueno en trabajo, que tuvo el visto bueno en la AFIP y que tuvo el visto bueno en economía, por sobre todas las cosas. Sí, venimos trabajando desde hace un tiempo en este tema, y yo sé que va a haber un grupo grande de compañeros en el país, porque esto es para todo el país, y esto es de CETERA, en la cual integro, que va a dejar de pagar impuestos a la ganancia, y un grupo importante va a pagar, pero va a pagar mucho menos. Claro. Entonces, ¿usted está conforme con los remedios que se han ido encontrando para pelearle a la inflación con el salario? Y bueno, yo creo que los resultados se ven en el ámbito nacional. Lo que pasa es que cuando no podés reflejar, porque hay un flagelo que nos deteriora, lógicamente que no se ve todo esto, ¿no? Es decir, ustedes saben muy bien, por ejemplo, el año pasado, más allá de haberle ganado a la inflación, ahí sobre 5 puntos, también es verdad que trabajamos sobre una normativa que es del año del 2011, que es el decreto 155, y que lo que hicimos fue básicamente
resolver inequidades. Sí, Porque la carrera docente, bueno, está constituida de, no sé, 40, 50 mil liquidaciones, son aproximadamente 20.000, 20 y tantos mil docentes trabajando en el sistema y entonces, bueno, haber abordado y haber apuntado a ello fue realmente muy interesante. Ahora, Luis, hay gente que parece que no le gusta el acuerdo que ustedes han arribado. Bueno, a ver, evidentemente nosotros entendemos las necesidades, entendemos los reclamos. Lo que no compartimos son las metodologías, pero digo... ¿Pero usted siente que han llegado al máximo de lo que podían con el gobierno? ¿No se podía generar alguna otra acción más que...? Ah, pero usted no sabe el tiempo que nos lleva esto. Usted no tiene idea de la cantidad de informes, pedidos, diálogos, entrevistas y demás que uno tiene a partir de la paritaria. Fíjese usted cómo se les hace difícil poder llegar a poder establecer un acuerdo. Si bien hemos necesitado tres sesiones, hay un proceso largo que se viene discutiendo durante el año. Nosotros no dejamos de discutir salario, números, una vez culminada una paritaria. La paritaria hizo que a partir del año 2000 cambiara la historia de la gente en la calle, ¿no? Es decir, cambió porque es una herramienta de diálogo y que hay que entenderla y hay que estudiarla, ¿no? Porque en definitiva, digo, la paritaria es, si yo tengo ese marco de negociación que hemos buscado, no lo queremos perder, porque evidentemente nos ha dado muchos y buenos resultados. Antes nosotros salíamos a la calle, yo soy de la década del 90, es decir, nadie me va a venir a decir a mí lo que es caminar 160 kilómetros de Háchal o ayunar en el primer grupo 50 y tantos días, después en el grupo 21 otros 20 y tantos días, caminar desde Rosario hasta, que fue la marcha grande, hasta la Plaza de los Dos Congresos, marchas federales, bueno, hay un montón de... Esa es la década del 90. Algunos sindicalistas solían decir que, bueno, primero se chocaba y después se discutía. Ahora no, ahora se invierte, ahora se discute, se plantea. Bueno, agotada todas estas instancias que nos inhiben a hacer medidas, que nos inhiben, es decir, tenemos esa opción, aun cuando obviamente de por medio está, que no hay que olvidarse nunca, el Ministerio de Trabajo, Empleo, Seguridad Social de la provincia, a quien nosotros obviamente consideramos como un organismo, no de parte, sino que es a quien lógicamente en el cual hay que encuadrarse, el derecho de trabajar, el derecho de aprender, es decir, que a veces la justicia a nosotros nos ha inhabilitado para implementar alguna medida, que eso obliga al gobierno, ¿no? Claro. Usted sabe que, supongo que lo sabrá, que los referentes de Juntos por San Juan se llama, ¿no? Juntos por San Juan creo que es. Que han hablado respecto a este tema docente, opinan que hay que terminar con la paritaria. Sí. Y hay que dejar de hablar con los gremios. A mí me llama mucho la atención, primero porque he visto los posteos y realmente es notable y es doloroso porque yo no le he visto que se le haya caído a alguno de ellos una idea sobre educación, sino todo por el contrario. Y a veces yo choco con algunos compañeros en esto, digo, chocar es literal, ¿no? Porque planteo las cosas como son, pero en el 2015 al 2019 pasó el presupuesto de educación y ellos pertenecen a ese grupo, ¿no? Tienen una matriz ideológica que lógicamente hacen a que estén, digo, impregnados dentro de este proceder, dentro de las políticas de Estado. El achicamiento de Estado nosotros lo vivimos porque obviamente pasamos de 6,47 a 4,75. Porque se intentaron cerrar y se cerraron. Esos son puntos del PBI destinados al presupuesto de educación. Sí. Exacto. Pero después de eso, cuando nosotros estamos necesitando 10 puntos,
Después de eso se redujeron ministerios a secretaría, Sí. se fusionaron ministerios, se cerraron instituciones, no se hizo un edificio Todo más. eso pasó durante el Sí. macrismo. Todos Pero ahora- los salarios, y nos Sí. quitaron la paritaria. Sí. Ahora Sí. digo, que digan eso a mí no me sorprende, cuidado. Pero Luis, en la práctica se da en los últimos 2 años que tenemos la paritaria, pero después, por la presión de este grupo denominado autoconvocados, que no lo habíamos mencionado, Sí. se abre otra negociación. ¿Cómo queda la paritaria si después se sigue negociando por afuera? ¿No se desdibuja la figura de la paritaria? Fíjese que el año pasado hubo un fenómeno, es más o menos al que va haciendo referencia. Sí. Sí, En aquel momento nosotros cerramos la paritaria. sí, Es decir, nosotros presentamos un proyecto que lo tiene el Ministerio de Educación, lo tiene el gobierno, es decir, donde nosotros planteamos la necesidad de modificar el piso de la provincia para el cargo testigo, maestro de grado, Sí, sin sí, antigüedades, sí, sí. bueno, un 30% por arriba lo que se logró. Sí. Planteábamos modificar el radio, se logró. Planteábamos modificar la antigüedad, se logró. Hecho histórico, porque en definitiva se habían abordado en muchas instancias, hace muchos años Sí. que se viene y no se hacía. Bueno, nosotros Sí. lo logramos. Esa paritaria se cerró. Y después vino este movimiento que después, creo que fue a través de un DNU, el gobierno amplía Sí, sí. esa parte. Sí. Pero esta es una decisión política del gobierno. Es un tema del gobierno. Es un tema del gobierno. Nosotros lo discutimos con ellos en la mesa y charlamos con la parte del gobierno y discutimos y dijimos, bueno, a ver, si el gobierno ha vuelto a rehacer números, si el gobierno entiende que esto le va a significar la reducción en el presupuesto para obras, para mano de obra, porque en definitiva esto también trae Sí. viene sí, sí, tiene impacto. tiene un impacto, digo, cuando se reduce dentro del presupuesto que se plantea de un año para el otro, evidentemente, bueno, haber hecho los números y haber hecho ese sacrificio, evidentemente nosotros no lo vamos a rechazar. La lógica me dice que todo lo que venga está bien. Y hay una anécdota que nosotros debemos tener siempre presente como gremios. Fíjese que acá son dos partes que se discuten y voy a dar el ejemplo de la provincia de Mendoza, ítem aula. Ujú. Ese fue un proyecto que presenta el bloque radical en la Cámara de Diputados. En la provincia lo bajan al entonces secretariado del SUTE, lo evalúan y lo devuelven. No tomaron participación y luego, ¿qué sucedió con eso? Que se implementó tal cual lo había bajado el Claro. Entonces lo llevaron a la sesión y se aprobó tal cual. Cuando tenemos que discutir algo que va a beneficiar al sector y vemos que podemos arrancar de un 100%, un 50% y arranquémoslo. No es lo mismo el 100% de todo que arrancar un 50% de ese todo. Creo que ahí está también la idea de pensar que todo lo que pueda sumar no viene mal. No viene mal. De manera que se entienda que nosotros cerramos esta paritaria habiendo discutido horas y horas con números y más números y haciendo números, modificando, sacando de un sector para otro. Claro. Porque también tenemos que pensar no solo en el salario, sino que también tenemos que pensar en la carrera docente. Ajá. Por eso hubo algunas modificaciones que Claro. se hicieron en algunos ítems hacia abajo, porque cada vez que se produce un aumento en el ámbito nacional, en el piso nacional garantizado, obviamente produce en toda la provincia un impacto que tiende a deformar la pirámide salarial. Claro. Luis, le pregunto, en el gobierno le mostraron sus números, les dijeron, miren, esto es lo que Sí, tenemos. claro. esto- ¿Sí? Sí, claro. Y es Nosotros- como dice Marisa López, que no pueden más, no pueden dar más. Y bueno, a nosotros nos costó un montón. A ver, nosotros hemos estado discutiendo en una primera instancia. Yo entiendo que es una negociación, digamos. Sí, sí. Se arriba a un acuerdo de lo posible, ¿no es cierto? Pero hay mucha gente que no le gusta cómo está.
Bueno, a ver, ¿a quién no le va a gustar que le aumenten el 100%? Por supuesto. A ver, esto no lo Eso vamos a también poner lo en entiendo. discusión. Yo no lo voy a poner en discusión. No voy a poner en discusión que el salario de los compañeros varía absolutamente, prácticamente en cada uno de Sí. de las personas que trabajan Sí, en el sí. sistema. Y varían porque tiene que ver con el cargo, tiene que ver con la historia del cargo, la antigüedad de cada uno, el La radio zona, de cada uno, claro. la responsabilidad jerárquica, si es directiva, si es un cargo jerárquico propiamente dicho, si es un cargo de supervisión, es decir, varía. Varía si es un cargo de base y si los cargos de y todos los cargos de base son diferentes, obviamente. En un porcentaje, digo, van variando porque tenemos Sí. cargos de especialidades Sí, de sí. 12 horas, por eso acumulan 2 cargos más 26 horas cátedra. Un cargo. Esto tiene que ver con lo que también plantea la Constitución por ahí en algún artículo donde dice que un cargo de la administración pública es el equivalente a 2 cargos docentes. Sí. No es igual, sino equivalente. Equivalente. Ahora, si yo estoy trabajando con un cargo, evidentemente estoy trabajando el 50% de lo que ya me viene planteando la norma madre. Ujú. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, más allá de estas normativas específicas, que es el régimen de acumulación e incompatibilidades, entonces debemos pensar también, digo, el salario mío se ajusta a la prestación que yo tengo efectiva dentro del sistema. Bien, que es la No mitad, lo que claro, es lo mitad que lo que presta un empleo público común. claro, pero a veces es mucho menos, porque por ejemplo, si yo tengo 4 horas cátedra, lógicamente no es lo mismo que tener 15, que es el equivalente a un cargo de maestro de grado. Bien. Si yo tengo 12, todavía me falta para hacer el cargo de maestro de grado. Si soy director, no solo necesito de una antigüedad para ser director, sino que también necesito un concurso de antecedente, Claro, un claro, tránsito dentro del sistema. Si quiero ser supervisor, otra antigüedad diferente a la del director, con un proceso similar, pero digo, con otra antigüedad y demás. Es decir, la antigüedad también es muy importante para todo esto. Entonces, a veces nos encontramos con problemáticas que son detectables, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿qué pasa con un docente que ingresa en la Escuela Normal Sarmiento, ¿no? Sin antigüedad, si está con el mínimo radio y encima con una antigüedad 0? Esa situación es parecida a un docente que ingresa, por ejemplo, no sé, en el albergue de las Sierras de Chávez, No. de Gualcamayo, demás. No, porque ahí tenemos radio 7. Claro. Entonces hay una modificación, una variación que lógicamente es notable Claro, a sí. partir de Luis, y los radios. ha quedado en claro su manera de pensar, en el sentido de que el gremio ya hizo lo que tenía que hacer, y que, digamos, ahora el tema de los autoconvocados es un tema del gobierno. Claro, obviamente. tema del gobierno. Nosotros, a ver, no es que hicimos todo lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos mucho por hacer. Tampoco estamos diciendo de que esto es lo que realmente a nosotros nos reconforta y nos deja liberado para ir a una reposera como algunos, pero no de acá, de fuera. Sí. Sí, ya sé. Ahora, El tema ¿y qué es que cree nosotros que va a ser tenemos un el compromiso gobierno? fuerte para hacerlo. ¿Qué Por eso más? seguimos trabajando con el impuesto a las ganancias. Tenemos que seguir buscando Claro, la hay más forma temas de... en la paritaria que no es solamente el salario. No, claro, obviamente. Todavía tenemos que trabajar en algunos temas específicos sobre los puntos de los cargos. A lo mejor no le gusta al ministro lo que estoy diciendo, Seguramente que no. pero creo que tenemos que hacerlo. Claro. Pero lo importante que nosotros esto lo podemos discutir y hay buena voluntad. No es que haya mala voluntad. Bien, Mire, bien. y esto de que me encuentran ligado al gobierno, si supieran... Nadie sabe de cuál es mi ideología política. No soy amarillo, no lo digo por el color específico Sí. de un partido. Digo, si no soy afiliado a ningún partido político, soy una persona que no tengo compromiso absoluto. Al contrario, no puedo ser enemigo de mis compañeros, de ninguna manera. No Por lo deben supuesto. sentir así. Al contrario, intento estar cada vez más cerca, busco las posibilidades. A veces se me hace muy difícil poder charlar con ellos, a veces se me hace más fácil. Yo este año tuve dos situaciones en las cuales
En una instancia fue muy buena porque tuve la posibilidad de charlar con ellos, hicimos algunos proyectos, compañeros que no son afiliados, que yo les proponía algunas alternativas para ir de alguna manera también insertándonos dentro de este trabajo que es un trabajo colectivo, ¿no? Es decir, ofreciendo nuestro camping, diálogo con profesionales del derecho laboral destacados, ¿no? Como algunos que estuvieron con el tema estuvieron como diputados y no, por la educación que nada, y soy el impresentable yo. Esto es una cosa de loco, ¿no? Es como tirar el baldazo de agua contra el viento. ¿Y qué piensa que va a hacer el gobierno con los autoconvocados? No sé, la verdad que... ¿O lo sabe o ya le contaron? No, nosotros nuestro trabajo continúa tratando de buscar alternativas para resolver las situaciones problemáticas que bastantes tenemos dentro de nuestra institución gremial. Ya. Es decir, seguimos con el tema de las elecciones y... Eso le quería preguntar, porque ya estamos pasados el tiempo. Pero una pregunta sobre el proceso electoral. El tema del proceso electoral interno. ¿Qué pasó con la otra lista? ¿Metieron la pata? Mire, a ver, yo voy a ser concreto, pero es importante que también la comunidad, la sociedad y los propios compañeros lo entiendan de esta manera. Nosotros hicimos un plenario donde se puso a votación la Junta Electoral. Sí. Es así como se hace porque así lo establece el estatuto. Bien. Lucero no armó ninguna lista. No, directamente fueron los compañeros que... Es más, propusieron algunos compañeros de la lista opositora, propusieron... No lo votaron. Las listas se constituyen de esa manera. Ahora, digo, la Junta Electoral no la armó Lucero, la armó el plenario, que es el órgano máximo, yo me debo a ellos. Yo puedo tomar una decisión, pero el plenario me puede decir, nosotros no estamos de acuerdo. Claro. Siempre que lo haga es a referéndum de ellos. Bien. Después, bueno, nosotros entendemos que todo el proceso que se hizo fue facilitarle la posibilidad de la participación. Por eso nosotros les creamos un certificado que había que retirarlo, donde decía que Luis Lucero es afiliado a la institución desde hasta con tantos años de antigüedad y si tiene deuda, porque eso también lo establece el estatuto, que tengo que tener 2 años de antigüedad, por eso el certificado. Eso para todos los candidatos. Para todos. Bien. Algunos cumplieron y otros no. Y después tiene que presentar, digo, toda la documentación que le piden, que no es mucha. El certificado, el documento, la fotocopia del documento de identidad y el recibo de sueldo. ¿Es cierto que hubo firmas Y bueno, lo dijo un perito de la justicia. ¿Y eso con no, una experiencia de ¿y eso no 35 merece una denuncia penal? Eso es un delito, un delito delitos, penal. Y es grave. Bueno, eso lo está manejando la Junta. Mire, yo me presenté en la Junta, es más, en este momento me voy a solidarizar con la Junta Electoral, porque lo que está sucediendo con esos compañeros realmente son momentos de hostilidad. Sí, me dijeron que los están hostilizando Anoche ha sido nuevamente violentados, es decir, por suerte hay cámaras y demás que los vecinos van a proporcionar. Digo, pero van a la porque, casa pero es una locura. Es una cosa que, yo no sé, mire, a ver, después de tantos años, no sé si ustedes tendrán en su memoria, son jóvenes, pero digo, 50 años de la institución, nunca pasó esto. La intervención de los partidos políticos en querer intervenir un sindicato cuando no lo puede. Un abogado que diga que va a intervenir un sindicato siendo... Primero, si ese señor llega a ser gobernador, seguramente yo voy a ser presidente. Arancibia. Ajá. No, Cáceres. Cáceres dijo que si quiere él es intervenir. gobernador, yo le garantizo que yo voy a ser presidente. No, Arancibia dijo que, Así nos va a ir también, Arancibia pero- dijo que Luis tiene que renunciar. Ajá. Y bueno, No, bueno, pero no, él y dijo que no iba a- tiene que haber paritaria y no y darle que- bola a y que iba a Greve, intervenir, veo. digo, pero él creo que ha sido, Que quiere intervenir. entiendo que ha sido parte de Sí, asesor sí. de, Sí, de- sí. de algunos sindicatos. Hasta Y hubo trabajaba. intervención de Digo, otro ¿qué gremio más? también, ¿no es cierto, Luis? ¿Eh? Hubo intervención de otro gremio en la interna de UDAP. Ah, bueno, sí, aquí intervinieron. Mire, si no armaron ahora, ¿saben qué? Yo les prometo que la próxima elección, no voy a estar seguramente, pero yo les prometo que la Celeste va a armar 2 listas o 3 para dejar tranquilo a más de uno. Muy bien. Luis, nos Bien. tenemos que ir. Solamente una referencia muy cortita, por favor, un recuerdo del profesor Julio Roberto Rosa. Sí, la verdad que hoy cuando recordaba que a las 10:30 tenía que estar en el programa, no sé por qué, pero fue lo primero que... Sí. Porque a veces me solía llamar y me decía, Luis, vos no estás para... No,
que me hayan invitado, bien. Con Roberto nos conocemos desde hace muchos años, tal vez alguna vez hasta nos cruzamos, digo, por las particularidades que tiene el sistema, los criterios, la metodología de un sindicato que, bueno, es del orden nacional como nosotros, pero nosotros tenemos una impronta jurisdiccional fuerte, tenemos autonomía hacia afuera, y entonces, bueno, por ahí tuvimos algunos... Pero el tiempo nos llevó a pensar que allá al final del camino el objetivo es el mismo y que muchas actividades, muchas tareas nos dábamos en esto de las paritarias. Era un gran tipo, ¿no? La verdad, lo he sentido mucho porque en lo personal siento que él en muchos momentos solía ponerme esa pausa que por ahí es necesaria. Sí, claro. Y él, por ejemplo, porque, claro, por ahí la experiencia y demás... me calmaba en algunos momentos porque las paritarias no es una mesa de café. Claro, No, seguro. Y bueno, seguramente está escuchando desde algún Sí, extremo. mi recuerdo y obviamente el saludo a la familia nuevamente. Era gran amigo nuestro también. Sí, no, yo sé que es así. Gracias, Luis, por haberlo Gracias, venido, Luis. Yo les agradezco mucho, bueno, y por sobre todo la objetividad con que se manejan, y creo que es parte de lo que nos está haciendo falta también, ¿no? Es decir, la responsabilidad nuestra, nos hacemos cargo, pero creo que la parte de lo que es el periodismo en el país debe también actuar con la objetividad que demanda una sociedad. Esa es la idea. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Gracias a usted. Fue Luis Lucero, el secretario general de UDAP, que vino, dio la cara, dijo lo que tenía para decir, y eso es lo que nosotros queríamos. Sí, señor. Vamos a hacer una pausa muy...